Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Quisiera que abras, por favor, tu propia Biblia, si es posible, al libro de Jeremías, capítulo 1. Y voy a estar leyendo los primeros 6 versículos. Jeremías, capítulo 1, versículo 1 hasta 6. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Él le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Hoy empiezo un nuevo estudio expositivo del libro del profeta Jeremías. Espero que me acompañes en este esfuerzo, cuyo propósito como pueblo de Dios es darnos un entendimiento mejor de la palabra de Dios. Como siempre, en un estudio expositivo es mejor abrir tu propia Biblia para seguirlo. El plan de Dios, al entregarnos el libro, comenzó antes del nacimiento de Jeremías. Era urgente, porque le amó siendo muy joven. Preservó esta palabra y la puso permanentemente en nuestras Biblias, dada
su importancia para nuestras vidas. No puedo enfatizar suficientemente la necesidad que tenemos de estar atentos a la voz de Dios, estudiando y haciendo caso a su palabra. Vamos a investigar un poco la persona y el ministerio de este hombre Jeremías. ¿Quién era? En 1976, un muy conocido y apreciado predicador llamado Vance Havner tenía 75 años en 1976. Nació en las montañas Cresta Azul de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Rememoró públicamente sobre el llamamiento de Dios a su vida. Dijo, con una pronunciación lenta, típica del sur de los Estados Unidos, nunca conocí un día en el que no sintiera el llamado a predicar. Predicó por primera vez a los 12 años. Tampoco Charles Spurgeon tenía muchos más cuando comenzó a hacerlo. La primera vez que le invitaron a predicar en Londres, algunos sonreían por su acento campesino. No podían imaginar que un día Londres no tendría un auditorio lo suficientemente grande como para albergar a las multitudes que se reunían a escucharle. Todos los buenos comentaristas están de acuerdo en que Jeremías también era muy joven cuando Dios le llamó para el oficio profético. En versículo 5 hemos leído, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Alguien pudiera suponer que Jeremías estaba expresando humildemente un argumento sobre su incompetencia espiritual para el ministerio, pero no, estaba hablando literalmente de su juventud. Al decir, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño, porque era niño. El comentarista Adam Clarke estimó que tendría como 14 años al empezar su ministerio, pero ya Dios le había preparado en el seno de su madre. Jeremías era sacerdote de nacimiento, de la tribu de Leví entonces, de un pueblo benjamita llamado Anatot, que también tiene un poco de historia. Cuando Salomón ascendió al trono, destituyó al sumo sacerdote, que se llamaba Abiatar, mandándole desde Jerusalén a este lugar a pocos kilómetros. Puedes leer la historia en 1 de Reyes, capítulo 2, versículo 26 hasta 35. Cómo llegó a Anatot este sumo sacerdote. Abiatar se había unido a David durante el exilio, escapando de la masacre de los sacerdotes de Nob. En 1 de Samuel 22:20 puedes leerlo. Si quieres apuntar estos versículos, sería muy bueno revisar la historia tras el ministerio de Jeremías. Y le voy a dar de nuevo los textos. 1 de Reyes 2, versículo 26 hasta 35. Y 1 de Samuel 22, versículo 20. Puede ser que Jeremías fuera descendiente del desacreditado sumo sacerdote, aunque desde el tiempo de Josué, Anatot, su pueblo, fue una residencia para el sacerdocio. Esto puedes leer en Josías.
Josué capítulo 21 y versículo 18. Así que antes de Abiatar, otros sacerdotes ya moraban allí. La Biblia no menciona nada de que Jeremías tuviera esposa o familia, pero su padre fue Hilcías, posiblemente el mismo sumo sacerdote que descubrió en el tiempo oportuno el libro de la ley en el templo abandonado durante el reinado de Josías. El rey Josías había empezado su búsqueda de Dios cuando tenía 16 años. Esta interesante historia puedes leer en 2 de Reyes capítulo 22. Y lo que acabo de hablar se encuentra en versículo 8. Y como respuesta de parte de Dios, 2 años después, Hilcías encontró el libro de la ley que trajo avivamiento en su día en Judá. El rey empezó una búsqueda de Dios y lo primero que Dios le dio, 2 años después, pero lo vemos como una respuesta a la búsqueda de Josías, de que fue hallado el libro de la ley. La palabra de Dios es lo que nos hace conocer quién es el Dios que busquemos. Ezequiel, profeta contemporánea de Jeremías, también era sacerdote. Sin embargo, un profeta, los dos son profetas además, y un profeta no nace profeta, sino que es llamado por Dios según su propio placer. Su manera es llamar a los improbables, patrón que observamos por toda la Biblia, especialmente en el llamamiento de Cristo a sus discípulos. Siempre, Dios llamando a los improbables. Este profeta ha tenido un nombre por lo cual los predicadores, los comentaristas, le han dado porque era Jeremías una persona muy sensible y por eso fue llamado a menudo, o es llamado a menudo, el profeta llorón, autor del libro bíblico titulado Lamentaciones. Fue un hombre extremadamente compasivo. Es verdad que expresa sus reprensiones fuertemente, pero también es muy fuerte y evidente su compasión. El Espíritu Santo tomó a este joven, le capacitó y le inspiró, preparándole para la vida dura y difícil de un profeta. La sabiduría infinita de Dios, al haberle elegido y capacitado, es la única explicación para la maravillosa exactitud de sus predicciones. El ministerio en este oficio durante 40 años muy turbulentos en Jerusalén. Además de Ezequiel, sus contemporáneos fueron Sofonías, Habacuc y Daniel. Sus profecías comenzaron en el año 13 del rey Josías, 629 años antes de Cristo. Y la mayor parte de este reinado fue favorable para este siervo del Señor. La muerte del rey, causada por un error fatal por parte de Josías, entristeció a Jeremías. Y en 2 de Crónicas, otro texto que te da la historia de Jeremías, que es importante tener como trasfondo por lo que vamos a estudiar en su libro. En 2 de Crónicas 35, versículo 25,
tenemos esta palabra. Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, cuando fue escrito, segundo de Crónicas 35. Y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Este libro no lo tenemos hoy en día. Después, bajo reyes futuros, Jeremías fue tremendamente impopular, especialmente al predecir la conquista inevitable de Judá por los babilonios. Él no se interesó en la cronología, sino en el contenido de su mensaje. Y por eso las profecías a menudo están fuera del orden cronológico. Sin embargo, a veces él mismo incluye las fechas y, cuando no lo hace, el estudiante puede ponerlas con exactitud en el lugar correcto por lo que contiene, como es común con los profetas mayores, que es, ¿quién? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. También profetiza a naciones fuera de Israel. En medio del libro tenemos mayormente detalles históricos. En una porción del capítulo 36, él escribió palabras que el Señor le dio para leer en el templo, pero no pudo ir personalmente porque estaba encarcelado. Por eso, su amigo Baruch llevó el escrito al templo y en un día de fiesta, estando presente gente de toda la nación de Jerusalén, lo leyó. Fue un tiempo ideal para el arrepentimiento nacional y un hombre llamado Micaías transmitió la lectura a los príncipes de Judá. Ellos pidieron a Baruch que se lo leyera y bajo un verdadero temor, los príncipes prometieron informar al rey. Mientras, presumiendo la recepción negativa del rey Joacim, avisaron a Jeremías y a Baruch para que se escondieran. El rey hizo tal como ellos presentían. Cortó el rollo en pedazos y lo quemó en el fuego de un brasero. Jeremías tuvo que escribirlo de nuevo y por eso lo tenemos. Bien, vamos a ver algo sobre la condición espiritual en Judá en el tiempo de el profeta Jeremías. Se había deteriorado de manera significante desde el tiempo de Isaías. Las profecías de Jeremías pertenecen a los reinados de varios reyes. Josías, que tenía 18 años cuando empezó. Joacaz, 3 meses, o mejor dicho, 18 años de el ministerio de Jeremías era en el tiempo del rey Josías. 18 años de su reinado vivía y transmitía la palabra de Dios Jeremías. Y siguió durante el reinado de Joacaz, que solamente era un reinado de 3 meses. Luego Joacim, que era rey por 11 años. Jeconías, 3 meses otra vez, y Sedequías, 11 años. Estos reyes estaban en poder durante el ministerio de Jeremías. Él rogó al pueblo que aceptara
su derrota eventual y sacase el máximo provecho de la situación. Sufrió persecución y pasó un tiempo en una cisterna en el patio de la cárcel, hundido en el cieno, semejante al patriarca José, ¿verdad? Hubiera muerto si no hubiera sido por el rescate de un etíope, eunuco de la casa real. El rey Sedequías tuvo un poco más de respeto por Jeremías, llamándole a conversar privadamente. Sin embargo, los instintos políticos de este rey fueron más fuertes que su respeto. Y en el último capítulo de Crónicas declara: hizo lo malo, Sedequías, ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. En el versículo 12 de este último capítulo. Cerca del fin de sus 40 años de profecía, Judá cayó en manos de los babilonios. Y aquí dice en 2 Crónicas también, capítulo 36, versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposo, hasta que los 70 años, muy importante esta profecía de Jeremías, 70 años fueron cumplidos. Después de la conquista de Jerusalén, Nabucodonosor le ofreció un lugar en Babilonia, pero Jeremías se quedó con su pueblo, la mayoría pobres, que fueron dejados en Judá. Es que el emperador Nabucodonosor había llevado los jóvenes y los más listos, los más inteligentes y poderosos de Jerusalén, los llevaba con él a Babilonia, incluso Daniel y sus 3 amigos. Un grupo rebelde le forzó a ir con ellos a Egipto, o sea, a Jeremías. Y la tradición sostiene que allí le apedrearon. Sin embargo, había terminado su misión y recibió el último honor de estar preservado eternamente en las Escrituras de Dios, santas y infalibles. Esto fue su gran ministerio, sobre todo. Su comisión divina incluyó el de ser un escritor inspirado inerrantemente por el Espíritu de Dios. Si podemos tener una visita perfecta y conclusiva del libro, perfecta y conclusiva del libro, veremos que el Espíritu Santo es en verdad el autor y Jeremías solamente su secretario, grabando y preservando su palabra para las generaciones futuras hasta el día de hoy. Los profetas nos apuntan hacia Cristo y las citas del libro de Jeremías en el Nuevo Testamento comprueban su inspiración divina. Por ejemplo, Mateo fue un publicano y nos da una cita muy apropiada para un profeta llorón. Es la predicción de Jeremías sobre los infantes de Belén, donde dice en Mateo capítulo 2 y versículo 18:
Puedes buscar todos estos versículos y hacer tu propio estudio bíblicamente para ver todo lo que está relacionado con el ministerio de Jeremías. Y esto te será una riqueza en tu vida espiritual, si lo haces. Voz fue oído en Ramá. Esta es la profecía de Jeremías, hablando de mucho muy en el futuro, muchos siglos, varios siglos en el futuro. Y está viendo algo que pasa en Ramá, dice, que era el territorio incluso de Belén. Pero él dice esto: grande lamentación, lloro y gemido, Raquel, porque Raquel allí murió, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Está hablando de la muerte de los niños en Belén, muertos por un masacre de el rey malvado Herodes el Grande. En Mateo 16, 14, los discípulos repetían la opinión de algunas personas de que Jesús fue un Jeremías resucitado. Véalo, Mateo 16, 14. En Hebreos 8, versículo 8 hasta 12, el escritor cita la promesa dada en Jeremías de un nuevo pacto, otra parte importantísima de las profecías de Jeremías, distinguido por un nuevo nacimiento. En el capítulo 44, Jeremías profetizó antes de morir que sus asesinos serían destruidos cuando los caldeos invadieran Egipto. Durante el ministerio de Jeremías, los judíos llegaron a un nivel de desenfreno e idolatría sin par en su historia, que continuó después de su muerte. Aunque hubo algunos periodos excepcionales y positivos, culminando en dar muerte a su Mesías prometido. Jesús les dijo en su día: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Mateo 23 y 32. Tal crimen les costó su patria, teniendo que vagar entre las naciones del mundo durante 19 siglos, hasta el siglo XX, amigo. Hasta el siglo XX. Quizás este sea el testimonio más seguro, fiel y convincente en cuanto a la naturaleza del hombre caído y depravado. No solamente los judíos, sino todos nosotros como pecadores hemos tomado parte en su muerte, ya que Él murió porque nosotros hemos pecado. Dos principios extremadamente importantes que vamos a considerar ahora. Antes de empezar con el capítulo 1, bueno, hemos leído los primeros 6 versículos, pero esta es una introducción. Y estoy dando todavía esta introducción y enseguida vamos a entrar en capítulo 1. Pero quisiera referirme brevemente a la profecía de Jeremías ya mencionada, en la cual predijo 70 años de cautiverio para Judá en Babilonia. Daniel halló esta palabra cerca del tiempo de su cumplimiento y se dedicó a la oración, confesando su pecado y el de su pueblo. Daniel 9:20, si lo quieres leer, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros
incluso el libro de Jeremías. El número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel 9:2. Y luego en versículo 20 dice, aún estando hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, aconteció que le aparece el ángel Gabriel. Pero esta hora no lo vamos a enseñar, ¿verdad? Vamos adelante con esta introducción al libro que tenemos presente delante de nosotros. Pongo estos dos versículos delante de ti para que sean, espero, grabados en tu memoria. Quisiera que anotaras, en primer lugar, la naturaleza literal de la palabra profética. Estoy hablando de lo que acabamos de leer en Daniel. No hay nada que espiritualizar ni interpretar en lo que dijo Jeremías. Necesitamos resistir la tentación de espiritualizar la palabra literal de Dios. Enfatizo, los 70 años fueron literales. Después, necesitamos reconocer que el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestros tiempos y vidas, como siempre, solamente se realizan ante un pueblo que humildemente se arrodilla. Aquellos que reconocen la liberación en la que Dios está involucrando en su día, pero que también saben que el pecado que nos trajo muchas ataduras tiene que ser confesado y seguido por un arrepentimiento. Y esto es lo que acabamos de hablar, la introducción al libro que tenemos delante de nosotros. Ya que hemos leído los primeros 6 versículos que son de introducción para todo el libro de las profecías de Jeremías. El primer capítulo, empezando con versículos 7 y leyendo hasta 19, vamos a ver el toque de Dios sobre el ministerio de Jeremías. Primeramente, cada ministerio auténtico tiene que ser preparado por el Espíritu Santo. Puedes ir tú a la escuela bíblica, no te hace mal, probablemente. Puedes ir a estudiar de diferentes maneras las cosas de Dios, la Biblia, pero necesitas tú, para que seas un ministro de la palabra de Dios, necesitas entrar en la escuela del Espíritu Santo. Esta es una escuela muy especial, pero esta escuela no se encuentra en algún edificio, en alguna universidad. No. Esta escuela puede estar en un bosque, frente a una piedra. Mi padre siempre hablaba de donde él oraba en el bosque y estaba allí sentado en una piedra y a veces se arrodillaba soportándose en esa piedra. Él dijo muchos años después que quisiera regresar allí a ver si todavía estuviera esa piedra donde él fue preparado por el Espíritu Santo. Si no tienes esto, no tienes con qué ministrar la palabra de Dios. El estudio tiene que bajar de tu cabeza hasta tu corazón. Y solamente el Espíritu Santo puede hacer esto en
tu vida. Tenlo seguro. Hay muchos hoy en día que tienen una preparación intelectual que les falta una preparación del corazón, como lo tuvo Moisés 40 años con las ovejas de su suegro, cuidándolos en el desierto hasta que llegó al monte Horeb, donde tuvo un encuentro personal con el Dios de fuego, porque estaba ardiendo allí una zarza. Y sin esa experiencia con la zarza, Moisés no pudo empezar su ministerio. Y no podemos nosotros, a menos que tengamos un encuentro especial con el Espíritu Santo, después de ser enseñado en la escuela del Espíritu Santo. Espero que me entienda, pero más, espero que me cree, porque esta hace mucha falta hoy en día. Sigue Nehemías, versículo 7, capítulo 1. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar también y para plantar. ¿Ves la parte negativa primera? Arruinar, arrancar, destruir, derribar, pero no para que se quede la situación así. Es necesario todas estas cosas para que pone fin a la obra del hombre y su pecado y sus desvíos lejos de Dios. Pero al final, los siervos de Dios tienen que saber edificar y plantar. Bien, vamos adelante. Podemos comparar a Samuel, a quien Dios habló por primera vez cuando solo tenía 12 años, ¿se acuerda? Con Jeremías es muy semejante en esta manera, porque Samuel era muy joven cuando Dios le llamó al ministerio. Samuel no había conocido aún a Jehová, dice en 1 de Samuel capítulo 3, versículo 7. Estuvo como 9 años estudiando, aprendiendo bajo Elí, el sumo sacerdote en su día. 9 años aprendiendo de un sumo sacerdote, pero Samuel no había conocido aún a Jehová. Qué importante es esto y qué buena enseñanza es esto para nosotros. Podemos estar aprendiendo de hombres, podemos estar en la iglesia aprendiendo las canciones, las oraciones, la lectura de la Biblia, las predicaciones, y no conocer a Jehová personalmente. Samuel tenía que conocerle personalmente, igual que Jeremías. Quien le estaba llamando era Dios. Una noche le tuvo que llamar 3 veces antes de saber por medio de Elí quién le estaba llamando. Samuel conocía a su anciano tutor y guardián y fue a él antes de conocer a Dios.
triste cuando es esta la situación, pero bueno, era muy joven. Tenía que aprender mejor. A quien uno acude cuando tiene dudas, muestra con quien tiene una relación espiritual. Samuel lo tenía con Elí. Si tiene que recibir sus consejos e instrucciones continuamente de los hombres, es obvio que no tiene una relación íntima con Dios. Cada uno puede juzgar su propia vida a través del ejemplo de Samuel para saber si tiene o no un contacto directo con Dios. Al tener un encuentro genuino con Él, todo lo que Dios esperaba de Samuel es que entregara su mensaje a Elí. Él no tenía que pensar en transmitir un mensaje hermoso, sino que tan solo tenía que repetir exactamente la palabra de Dios. Esto es lo que Él espera de todos aquellos que comparten su palabra. Samuel no añadía opiniones personales. Obviamente es esencial que un siervo de Dios tenga un conocimiento personal de Él al recibir su llamamiento. Podemos tener la certeza de que Jeremías ya conocía a Dios y por supuesto Dios le conocía a él, por la libre conversación que vemos al empezar el libro. Dios le predestinó para ser un profeta a las naciones, es decir, a cada nación, incluyendo la nuestra, por medio del libro inspirado que contiene sus escritos, la Biblia. Versículo 5 decía, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías no debe tener en cuenta su juventud, sino simplemente tiene que obedecer al Señor. Él le dará las palabras y Jeremías se las transmitirá a quien le mande. Es sencillamente un mensajero. Este humilde empleo no requiere otro requisito más que la obediencia. Cuando intentamos de prepararnos para evitar ser obedientes, sencillamente tenemos que ser obedientes a Dios y no complicar la cosa con tantas, tantas maneras externas, ¿verdad? Y físicas de poder predicar. Uno puede aprender a ser obediente desde muy temprano en la vida. Versículo 7 dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Eso es todo. Padres cristianos fieles pueden inculcar esta cualidad en sus hijos y de esta forma ayudarles inmensamente en el propósito de sus vidas. El propósito de Dios, estoy diciendo. Mi padre supo acerca de este principio y dijo, si no me obedeces a mí, ¿cómo podrás obedecer a Dios? Hay algo que pensar en cuanto a esa palabra. Y Él nos enseñó a obedecer. Moisés era torpe de habla y Dios le reveló quién hizo el mudo y al sordo, al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Éxodo 4:11.
Puedes buscarlo. Entonces, le prometió socorro divino y sobrenatural. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. Dios no enseñó a Moisés a confiar en sí mismo, sino a confiar en el yo soy. La debilidad y falta de confianza para Jeremías estaban en su juventud, pero Dios le enseñó, como a Moisés, a depositar su confianza en él mismo, en Dios. ¿Cómo debe ser? En cada ministerio espiritual, el poder de la palabra transformadora de Dios tiene que estar involucrado. Pablo escribió, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Si tienes una Biblia de las Américas, léelo allí, porque dice, como lo voy a decir ahora. Cuando recibiste la palabra de Dios, le dijo Pablo a los tesalonicenses, que huisteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Y el griego, por la palabra obra aquí, que hace su obra, esta palabra es energeo, o sea, obrar efectivamente. El Señor habló una palabra de valentía a Jeremías, y en todo su libro comprobará su efectividad, como dice en versículo 8. El toque de Dios también preparó a Jeremías. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Versículo 9. Qué importante es eso. Hay algunos que predican toda la vida sin tener ese toque de Dios sobre su vida. Es un ministerio humano y no divino. No es enviado de Dios. Cuando Dios llama a una persona al ministerio, le prepara personalmente con el poder del Espíritu Santo. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Necesito ese toque para poder hablar la palabra de Dios. Quizás alguien dirá, el Señor se movió extraordinariamente en él para poder escribir la Escritura sin errores. Sí, fue inerrante la palabra de Jeremías, pero no indica que el llamamiento al ministerio de quien sea no lleva una responsabilidad asombrosa. Está involucrado con los eternos propósitos de Dios. Y no importa en qué época viva, cada uno tiene que recibir la capacidad sobrenatural del cielo y el toque especial del Señor sobre su vida y ministerio. Jesús mandó, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hay algunos que pueden discutir estas verdades, esa doctrina, pero esta palabra es para cada uno, incluso los apóstoles, también los que comparten la palabra de Dios hoy en día. Quedaos hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Crees tú que los apóstoles lo necesitaban y tú no? Si vamos a estar en las cosas del cielo, tenemos que recibir el poder del cielo.
Lucas 24:49 fue el versículo que acabo de citar. No todos los 120 que obedecieron fueron apóstoles, ¿verdad que no? Solamente 11. Bueno, 12 si incluye lo que acaban de elegir. Apóstoles. Algunos fueron discípulos comunes, hombres y mujeres. Léanlo. Hechos capítulo 1. Como tú y yo. Una cosa más y termino el estudio de hoy. Qué necesario es experimentar el toque divino, tener la evidencia de la mano sobrenatural de Dios en los ministerios. Hay demasiado poder de hombre hoy en día, demasiada capacidad humana y entretenimiento. ¿Dónde están los que son llamados y capacitados por el Omnipotente? Su poder es el único que puede penetrar hasta lo más profundo de los corazones de la humanidad, trayendo luz a su interior. La persuasión mental nunca puede llevar a cabo esa meta, ni preparar al siervo de Dios para poder ayudar a las personas a poder andar un día por las calles de oro. Señor, te pido que esta palabra penetre a los oyentes ahora, especialmente si hay un joven allí, o quizás un pastor, que necesite escuchar esta palabra en este momento, y que tú, por tu Espíritu Santo, en este día, de esta manera, quiere hablarles precisamente de tu palabra y cómo tú preparaste a Jeremías y a los apóstoles y a los discípulos comunes, a los judíos, a los gentiles, para que pudieran andar en un camino sobrenatural que viene de los cielos, que es espiritual, en que nosotros tengamos que entrar. Oh Dios, oro por cada persona que escucha este mensaje. Habrá uno allí, Señor, ahora escuchando en este momento, que no te conoce. Es como Samuel fue, es como Jeremías fue. No conocía personalmente al Señor que le estaba llamando. Te pido, Señor, que haya tal persona que tú le animas a ver en este momento que tú puedes tomar su vida y hacerlo un siervo tuyo. Y que pueda experimentar lo que es más significante en este mundo. Una llamada de Dios. Oh Dios, obra, te pido. En el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, lo pido. Amén.